Nos estamos teniendo que acostumbrar a una nueva cultura, una cultura de la pandemia del nuevo coronavirus, el COVID-19. Y a pesar de que pues hemos escuchado las reglas una y otra vez, es curioso porque volteamos, vemos las decisiones de los políticos, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, y la verdad es que vemos que no se siguen necesariamente las instrucciones, las reglas que ofrecen las autoridades sanitarias. Yo le he querido pedir a Enrique Goldbart, él es médico, especialista en salud pública, colaborador de varios medios de comunicación, su presencia aquí en la entrevista. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, por la invitación. Veo toda suerte de medidas que me hacen pensar a veces, restricciones por un lado, pero por otro lado también una actitud de menosprecio a la enfermedad que me preocupa. ¿Tú cómo estás viendo las reacciones del gobierno de México y de los gobiernos a nivel internacional? Pues tal como lo mencionas, ¿no? Yo siempre he pensado que el miedo es un mecanismo de defensa y en eso se debe pensar. Yo creo que hay que pensar no tan optimistamente que las cosas van a salir siempre bien, porque no hay experiencia previa con este virus específicamente, ¿no? Y cada enfermedad viral, cada enfermedad epidémica tiene sus diferencias, ¿no? Tiene sus similitudes con otras y diferencias con otras, pero esta es nueva, esta es totalmente nueva. ¿En qué se distingue este coronavirus de otros virus o de bacterias que han generado plagas en la historia? Sí, este coronavirus primero es primo hermano de otros dos coronavirus que han aparecido recientemente, es el SARS y el SARS y MERS. el MERS, ¿verdad? Sí. Que son también de enfermedades respiratorias. Son enfermedades respiratorias agudas. El SARS es el síndrome agudo respiratorio severo y el MERS el del Medio Oriente. Ahora, estos dos primos hermanos de este coronavirus eran de una letalidad mucho mayor, ¿no? Sí. La propagación era mucho más lenta. Sí, y no sé si fue porque fue por la mano humana y que hizo que se controlara el asunto a tiempo, o si simplemente así era la conducta, porque los virus tienen su conducta, ¿no? Una conducta muy especial, pero conducta al fin. ¿Qué hemos aprendido de este coronavirus? Sabemos, por ejemplo, ya tenemos alguna idea de su mortalidad, tenemos alguna idea de su velocidad de propagación. ¿Qué nos puedes decir de este COVID-19? Bueno, yo creo que como fue tan sorprendente, la gente, pues los expertos empezaron a acostumbrarse, yo creo un poco tarde. No sé si fue tarde porque el gobierno chino, que fue donde se originó el virus, ya todos lo sabemos, la enfermedad, pues, no respondía a tiempo, o simplemente porque no había manera de hacerse de información para saber la ciencia cierta cómo iba a continuar. Vimos que hubo un médico en China que detectó que había casos de neumonía completamente atípicos, que trató de advertir de lo que estaba pasando y finalmente lo metieron en la cárcel. Sí, así funcionan los gobiernos autoritarios, ¿no? Digo, pero también los gobiernos autoritarios tienen alguna capacidad de organizar las cosas, sobre todo el gobierno chino. Que sí se organizaron muy bien. Se organizaron bien y yo creo que en cierto momento empezó a disminuir la cantidad de enfermos, hubo un cierto control y en los últimos días yo creo que el gobierno chino, por lo menos en la provincia de Wuhan, ha logrado avances importantes. En la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan. Sí, tiene razón, la provincia es Hubei y la ciudad es Wuhan. Sí, pero a ver, sí tuvieron resultados muy rápido. También esto nos señala como una especie de ciclo del virus, sí, ¿no? Sí, es un ciclo que no necesariamente se va a hacer igual, siempre, ¿no? Los virus se comportan de manera muy extraña, las bacterias también. Sí, ya tenemos recuerdos históricos de enfermedades de este tipo, las enfermedades bacterianas como la peste. Ahora, esto es un virus, un coronavirus, que es un tipo especial de virus. Mucha gente piensa, bueno, pues me aplico un antibiótico, pero los antibióticos no sirven, ¿no? No sirven, no, los antibióticos son para las bacterias y no para todas, tampoco, ¿no? Las bacterias nuevas
Ya los antibióticos, incluso los de última generación, no ¿Por, los por hacen ni qué a cosquillas, quienes ¿no? padecen de gripe, de resfriado común, que es también viral, le recetan a veces antibióticos? ¿Es ignorancia o es recetarles algo para que estén No, yo creo que tranquilos? es ignorancia. Es No, ignorancia. sí, en algunas ocasiones hay que recetar antibióticos cuando es una enfermedad viral si es que se ha complicado. Si Sí, tiene infecciones bacterianas que exacto, están asociadas, ¿no? Sí. si tiene infecciones bacterianas o tuvieron infecciones bacterianas o son personas lábiles y que han padecido infecciones bacterianas antes que a lo mejor no fueron curadas adecuadamente, ¿no? Pero normalmente las enfermedades virales, las de corta duración, no requieren de antibióticos, ¿no? Quienes están falleciendo por este coronavirus, ¿fallecen en sí por el COVID o por neumonía asociada al COVID? Es neumonía asociada al Ujú, COVID porque tiene mucho que ver con la edad, en ujú. primer lugar, y con otras enfermedades asociadas, ¿no? Las principales en este caso son diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, y enfermedades respiratorias crónicas. Quienes tenemos más de 60 años, ¿estamos en riesgo? Claro, Ujú. más en riesgo que el resto de la población. Y si tenemos asociada una hipertensión, como en mi caso, ¿no? Más aún, ¿no? Esa asociación no se sabe exactamente cómo es que funciona, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? Epidemiológico, ¿no? ¿El que tengamos alguna fuerza moral nos protege? No, la fuerza moral desafortunadamente está basada también yo creo que en la suerte o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Y cuando se basa en ese tipo de cosas, como no hacen historia, entonces a la siguiente ola de una enfermedad similar, pues no sabemos si se va a comportar igual, ¿no? Los pacientes que padecen de este COVID-19, que tengo entendido es el nombre de la enfermedad, Sí, que padecen esta enfermedad, ¿adquieren inmunidad? no se sabe todavía, No se sabe. no se Ujú. sabe. Porque hemos visto casos de recaídas, pero Sí, no hay certeza de si lo que pasó fue que no se diagnosticó bien al principio, ¿no? sí, se sabrá a la larga, ¿no? Una vez que vaya desarrollándose la enfermedad y haya más personas que se hayan recuperado, ¿no? Porque se necesita ver varias muestras, ¿no? De una población más amplia, ¿no? El doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que lo que hay que hacer en estos momentos es hacer pruebas, 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 to test, test, test. Sí, ¿Por sí, qué es sí. tan importante esto? Eh, sobre todo en un virus, en una enfermedad nueva, ¿no? Donde hay poca información que podemos conseguir más que a base de los pacientes que se van enfermando, ¿no? Entonces, las pruebas son pruebas de biología molecular a estas alturas, ¿no? Ya no son las mismas pruebas que se hacían antes, que había que cultivar bacterias y esperar un tiempo a ver qué pasa, cómo respondían a los antibióticos, cómo respondía el organismo a los antibióticos. Ahora no, ahora se trata de ver cuál es el desarrollo de la enfermedad a través de varias técnicas de RT-PCR, PCR como tal, Eso sí, no sé sí, qué sean, pero me imagino que son técnicas para determinar la estructura del virus, sí, la para ver si estructura del realmente virus, es un sí, coronavirus de sí, esta la reacción en naturaleza. cadena de la polimerasa, que es el PCR famoso que ahora se utiliza. Entonces, también permite ver la carga viral, que esto se desarrolló en la época del VIH. Ujú. Es decir, administras medicamentos y te fijas si la carga viral ha disminuido, o sea, hay menos virus, quiere decir que el medicamento está funcionando, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar y qué es lo que se tiene que recomendar a la gente? Sí, yo creo que lo que se ha hablado a últimas fechas, que es eh, una distancia sana, La ¿no? sana Sí, distancia, sana un metro, distancia, metro y medio, como la que sí, tenemos tú y yo. Ujú, exactamente, que es ujú. lo que se dice que es lo que funciona, porque eso probablemente rompa la cadena de transmisión de la enfermedad. Yo creo Probablemente, ¿qué significa ahí el probablemente? que probablemente quiere decir que dos cosas significa. Uno, que pues no sabemos a ciencia cierta otra Ujú, vez, ujú. ¿no? Que cómo va a continuar. Es un coronavirus nuevo y podría tener otras Sí, formas de exactamente. transmisión. Y otra cosa es la cuarentena estricta, pues tampoco sabemos cómo va a funcionar en este caso, ¿no? Ujú. Y muchos científicos que se dedican a esto, gente, epidemiólogos, salud pública, etcétera, no están muy convencidos de que la cuarentena funcione, ¿no? Ah, ¿y por qué no? Sí, porque yo creo que es muy estricto Mm, y la gente tiende
por lo mismo, a buscar alguna salida para... Me decían también que las restricciones que se están aplicando en algunos países de prohibir las actividades económicas, el transporte, que eso puede tener consecuencias también negativas, porque finalmente matas la economía, pero no necesariamente controlas el virus. Sí, y también es un golpe psicológico tremendo, ¿no? Sí, no mucha gente es capaz de aguantarlo. Lo que dice la OMS una y otra vez, que lo más importante es lavarse las manos. Sí. ¿Sí es tan importante lavarse las manos? Yo creo que es la única, el único modo comprobable de que las cosas funcionan, ¿no? Es decir, De parar la sí, de parar la infección. la infección, o sea, de parar la transmisión entre una persona y otra, ¿no? Y Lavarse las manos. Lavarse las manos, básicamente, ¿no? Básicamente. Incluso Yo creo que sí. veían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que decían cosas como que es posible que se transmita por superficies metálicas, Sí. pero no hay certeza de eso. Lo Sí. que sí dijeron, lo que sí decían es por las manos seguro, y seguramente la mayor parte de las infecciones son por contacto de las manos. ¿Eso es correcto? Sí, que es absolutamente correcto. Y además es absurdo estar limpiando superficies todo el día, ¿no? Sí, vas a terminar de limpiar una y a la hora vas a tener que empezar a limpiar la que ya habías limpiado un momento antes. Sí. En fin, pero lavarse las manos sí sirve. Sí sirve. Entonces, esa sería. Hay políticos que dicen, que piensan que tiene que haber soluciones más grandilocuentes, porque si no, no pueden aparecer como héroes ante la gente. Y lavarse las manos parece tan sencillo. Bueno, eso se pensaba incluso en siglo XVIII, siglo XIX, con Semmelweis, que él fue a quien se le ocurrió que el lavado de manos probablemente impidiera la infección en mujeres parturientas, ¿no? Hasta los médicos se burlaban de él, ¿verdad? Sí, claro, todo el tiempo. Sí, y vio una cosa tan simple, ¿no? ¿Cuál crees que sea el rumbo que va a tomar esta enfermedad? Vamos a ver, digamos, igual que en otras epidemias o pandemias similares, un ascenso, un determinado pico y después va a haber un descenso. Sí, yo creo que sí, pero va a haber varios ascensos y varios picos, porque son varias regiones. O sea, el proceso es regional. Es regional. África no ha habido prácticamente casos, ¿no? Y es un continente pobre, ¿no? Y a pesar de eso no ha habido casos. ¿Por qué no ha habido casos? Porque la gente no viaja, no tiene dinero para viajar, ¿no? Entonces también esa situación de los contactos a través de los viajes, de los aviones, de los aeropuertos, de todo esto, cuenta muchísimo en la transmisión de epidemias de este tipo, ¿no? Enrique Goldbart, médico especialista en salud pública, gracias por esta conversación. Gracias, Sergio, por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.